Bien, muchísimas gracias, Rafael, por tu presentación, tus amables palabras. Muchísimas gracias a UNIR también por haberme invitado conjuntamente con Mercedes y con Ramón a participar en este debate sobre uno de los arcanos más insondables de, hombre, no diré de la economía española en exclusividad, de todas las economías, pero desde luego en el caso de la economía española tenemos ahí un elemento que es la productividad que nos cuesta descorticar, ¿no? Al que nos cuesta quitarle la corteza. No acabamos de quitar todas las capas de esa especie de cebolla que es la productividad y cuando vamos quitando capas, pues como sucede con la cebolla, pues empezamos a llorar y lloramos cada vez más según las capas que nos toca descubrir, ¿no? La productividad es un problema, la productividad total de los factores, que es aquella que recoge lo que queda después de repartir el producto de cada ejercicio, el PIB, por ejemplo, entre los factores que han contribuido a su producción, el empleo y el capital, básicamente. Pues si queda algo, eso es productividad total de los factores, pues los otros dos ya han recibido su remuneración básica y la sociedad progresa más allá de la remuneración básica de mercado que reciben los factores de producción, ¿no? Entonces, la productividad total de los factores lleva estancada desde 1995 o antes en nuestro país. Y la otra medida de la productividad, que es la productividad aparente del trabajo, que es una medida sintética, muy socorrida, que analizamos incluso en exceso en ocasiones, pues da la impresión de que va todavía con un movimiento más errático que la productividad total de los factores, ¿no? Por resumirlo muy brevemente, en España la productividad aparente del trabajo aumenta en las recesiones por la sencilla razón de que el empleo cae más rápidamente de lo que cae el PIB y por lo tanto ese resto que es la productividad aparente del trabajo entre lo que crece el PIB y lo que crece el empleo, o cae el PIB y cae el empleo, pues entonces crece la productividad aparente del trabajo, crece en las recesiones y cae en las expansiones económicas. Esto es una anomalía. La mayor parte de los países, desde luego, en todos los países avanzados, la productividad aparente del trabajo, también la productividad total de los factores, crece en las expansiones por la sencilla razón de que la expansión económica es el resultado del crecimiento de la productividad y no el resultado de presupuestos inflacionarios, de endeudamiento de los hogares o de las empresas que hacen crecer el número de rotondas, y encontrarán esta palabra en mi presentación un poquito más adelante, pero nada más, ¿no? Entonces tenemos un verdadero problema con la productividad. No obstante, me han pedido los organizadores de este debate que le dé el título de Pensiones y Productividad a esta presentación. Voy a decir algo sobre las pensiones y la productividad, pero lo justo, porque en realidad me interesa luego suscitar el debate con Mercedes y con Ramón para ver dónde están las fuentes de la productividad, los nacederos de la productividad. A estas alturas del siglo XXI, les recuerdo que acabamos de estrenar el año 2022, ya hemos superado el primer quinto del siglo y seguimos todavía preguntándonos acerca de dónde está la verdadera productividad, ¿no? Y quiero hablar justamente de un background que van a ver repetido en las pocas transparencias que voy a compartir con ustedes, que es el de la cadena de la prosperidad. Voy a dejar sentado estos sencillísimos y simplicísimos conceptos económicos y su encadenamiento. Voy a interpretar algunos de los eslabones que ligan o de los encadenamientos que ligan a estos elementos clave de la prosperidad de una sociedad para pasar inmediatamente a desarrollar el tema que se me ha pedido, ¿no? La cadena de la prosperidad
tiene muchísimos eslabones y además muchas derivaciones, ¿no? Pero imagínensela como una cadena de 3 eslabones debidamente jerarquizados. El primero de ellos es el eslabón que tiene a su izquierda en la pantalla, la formación, la educación, el conocimiento, esa amalgama previa a la actividad de los individuos, a la actividad laboral de los individuos, a la actividad productiva de los individuos, al desempeño como emprendedores, como empresarios de algunos de estos, es decir, previa al momento en el que juntamos los factores productivos, nos insertamos en un marco normativo, legal, institucional, cultural y empezamos a producir tuercas y tornillos que nos servirán para llevar nuestra vida cotidiana adelante en las mejores condiciones posibles, ¿no? Por lo tanto, esa esfera de la formación, la educación y el conocimiento hay que mimarla. Si la descuidamos, todo irá mal. Y si por casualidad algo va bien en los eslabones que están viendo a la derecha de este eslabón primario, si por casualidad algo va bien en alguno de esos otros eslabones, estaremos haciendo trampas en el solitario. Y algo que puede ir bien o muy bien, a pesar de que el eslabón formativo falle, son precisamente las pensiones. Y estamos asistiendo en estos años, alrededor de los últimos años, y quizá los más próximos que vendrán, estamos asistiendo a un fenómeno, a un espejismo, que nos hace sentirnos muy bien porque ciertas cosas están mejorando, pero no las bases en las que esas ciertas cosas, o fenómenos, o manifestaciones de nuestro bienestar se materializan. Naturalmente estoy pensando en las pensiones. El eslabón del centro es el eslabón de la actividad productiva. Y cuando digo actividad productiva no quiero decir que el resto de actividades no lo sean, el resto de las actividades que no se encajan en lo que canónicamente llamamos la producción, el PIB, el trabajo, el emprendimiento. Es decir, eso de que cada día nos levantamos temprano, encendemos la luz, laboramos sin parar y al cabo del día apagamos la luz. Pero luego nos ponemos a hacer otras cosas, como cantar en un coro de gregoriano o, yo qué sé, actividades solidarias, ¿no? Bueno, esto es una producción que no se tiene en cuenta porque no es de mercado, pero que causa externalidades positivas también. Y algún día empezaremos a tenerla en cuenta porque a lo mejor se nos va una parte de esa productividad que no encontramos en la esfera directamente productiva porque nos dedicamos a otras cosas. Quizá más productivas incluso, o por lo menos más placenteras, ¿no? Pero fíjense, en el eslabón central tenemos la productividad, las empresas, el empleo, los salarios, el ahorro, el crecimiento. Es todo aquello que nos interesa, que hoy por hoy nos da de comer, aparte del, yo qué sé, el orgullo de ser minero, ¿no? que decíamos hace décadas. Bueno, pues en este eslabón tenemos muchos problemas. Ya los tenemos en el anterior, en el formativo. La educación en España no es buena. Yo digo muy a menudo que si la educación y la formación en España fueran, si la sanidad española, que sigue siendo una de las mejores del mundo, fuese tan mala como es la educación, estaríamos todos muertos, o por lo menos en la UCI. Y no se rían porque el asunto es serio. En el eslabón productivo tenemos muchos problemas. Por supuesto, el problema de la productividad, que es el que nos centra hoy aquí, ¿no? Pero también tenemos problemas con las empresas y no es precisamente o necesariamente su tamaño, que también tenemos empresas pequeñas, muy pequeñas, micro, pequeñas, medianas, grandes, muy grandes y enormes, gigantescas, macroempresas. Pero tenemos la sensación de que por ser pequeña una empresa no es productiva. No lo será aquí, donde muchas empresas pequeñas son tiendas de regalos, con todo mi respeto hacia este ramo. Pero es que en Alemania las medianas o pequeñas empresas, las Mittelstand, son enormemente productivas. Y esto es lo que no tenemos aquí. De manera que no nos fiemos del tamaño exclusivamente de las empresas. Todos los países tienen millones de microempresas, de pequeñas empresas. Millones. Y no les pasa nada. Son muy productivos todos esos países. El empleo. Tenemos uno de los peores mercados de trabajo del mundo, uno de los menos eficientes. En el mejor momento del ciclo somos capaces de tener una vacante de empleo por cada 20 parados. Una por cada 20, en los mejores momentos del ciclo. En los peores momentos del ciclo tenemos 100
candidatos para ocupar cada vacante. En Estados Unidos tienen hoy, ahora mismo, más de una vacante por parado. Más de una vacante por parado. He dicho a veces que en España el empleo es una rifa, porque si hay 20 candidatos por cada vacante y se sortearan las vacantes, pues habría solamente uno que tendría trabajo y 19 desempleados. Exagero, obviamente, pero así de mal estamos. Los salarios. ¿Por qué son tan pobres los salarios que para la mitad de los trabajadores, desde luego para los trabajadores más jóvenes, su salario anual medio ya es menor? Fíjense la barbaridad que voy a decir, pero es verdad, ya es menor que la pensión media de jubilación de las nuevas altas del régimen general. En esto que suelo decir, en esta comparación que acabo de hacer, no me interesan las pensiones de los autónomos, que son deliberadamente bajas, porque ellos eligen cotizar por bases bajas. Me fijo en las pensiones obligatorias, compulsivas, cotizadas según dice la ley, sin que puedan elegir los asalariados ni sus empleadores, las pensiones medias de las nuevas altas, los que se han jubilado ayer o el año pasado en el régimen general. Bueno, pues esas pensiones medias son más altas, reparen en la inmensidad de lo que digo y no asientan solo porque sí, salvo después de haberlo pensado. Son más altas que los salarios medios de los trabajadores más jóvenes. Si esto fuera una bola de cristal, el futuro pintaría muy mal para esos trabajadores más jóvenes. No va a ser así, obviamente, pero aquí tienen ya un primer vínculo entre pensiones y productividad. Los salarios son pobres porque la productividad es baja. No es la maldad de los empresarios, no es la maldad del sistema capitalista, que es el menos malo de todos los sistemas, como cada uno debería de saber. Es que la productividad en España es baja. Por eso los salarios en España son mucho más bajos que en Alemania. Por eso los salarios en la región menos favorecida de España son mucho más bajos que en la región más favorecida de España. Y por favorecido me refiero a la más capitalizada, a la que tiene mejor capital humano, a la etcétera, etcétera, etcétera. No a la más favorecida por los presupuestos generales del Estado, que por supuesto hay varias que no están arriba del todo, ¿no? Los salarios. El ahorro. En España se ahorra, no es que se ahorre poco. Lo que pasa es que a lo mejor no se ahorra como nos gustaría quienes defendemos que todo el mundo se responsabilice también, en parte, no solo el gobierno, también en parte todo el mundo se responsabilice de su pensión futura. Porque no ahorramos para la jubilación. El ahorro previsional en España es insignificante comparado con el de cualquier país europeo. En Holanda el ahorro previsional equivale a 2 veces el PIB. 2 veces el PIB, el ahorro previsional holandés, 2 veces el PIB. En España, siendo generoso en el cómputo, metiendo el sistema de planes y fondos de pensiones, metiendo el universo asegurador, metiendo lo que por aquí y por allá huela lo más mínimo a previsional, alcanzamos el 27% del PIB, el 27%, no 2 veces como en Holanda. Nuestro ahorro previsional es muy bajo, pero nuestro ahorro en ladrillos y argamasa, lo que normalmente llamamos pisos, que un piso es un conjunto de ladrillos y argamasa más o menos ordenados, ¿no? Que no siempre están perfectamente ordenados. Bueno, más o menos ordenados. Tenemos 4 veces, 3,5 veces el PIB. 3,5 veces el PIB metido en pozos de cemento en el seno de los cuales tenemos nuestros pies, que no podemos movernos ni podemos ir de costa a costa, como en Estados Unidos, que también se está acabando ese fenómeno, por cierto. Bueno, y el tercer eslabón es el de las pensiones, otras prestaciones y bienestar. A partir de lo que en el eslabón central se cueza, pues vamos a poder alimentarnos en nuestra vida de jubilados, ¿no? En fin, quiero que no se olviden de esta cadena. Por eso he dado algunos datos muy contundentes que interpelan directamente al mercado de trabajo, interpelan directamente a la formación, interpelan directamente a las fuentes de la productividad y, por lo tanto, interpelan directamente a las pensiones. Pues resulta que las pensiones en España no son tan malas. No son tan malas. Y por lo tanto, si tenemos una educación deficiente, si tenemos un mercado de trabajo ineficiente, ¿por qué diablos tenemos unas pensiones tan buenas que nos dan el 80% del último salario? ¿Quién está haciendo el esfuerzo? Bueno, esto es lo que trataremos de desvelar. Pero céntrense en el eslabón central,
porque aquí hay mucha tela que cortar. Ya habrán tenido tiempo de leer, mientras yo hablaba, lo que pone en la transparencia, cómo interpretar las relaciones entre los eslabones de esta cadena, ¿no? Las pensiones son escasas y la productividad es escasa, pero aquellas pueden ser generosas y la productividad seguir siendo escasa. Ya tenemos ahí un primer problema de interpretación. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Quién lo va a pagar, en definitiva, ¿no? ¿Cómo se traslada la productividad a los salarios? Y esto, claro, si hay productividad, los salarios son mejores, siempre y cuando los trabajadores, los asalariados, tengan capacidad de negociación, que es muy importante respetársela y concedérsela, porque tienen que adueñarse de la parte de la productividad que les corresponde. ¿Cuál es la parte de la productividad que les corresponde? Pues miren ustedes, es un juego de mercado, es un juego de fuerzas, es un juego también de cómo los consumidores eligen privilegiar unas líneas de consumo u otras que sean más o menos intensivas en trabajo, que sean más... En fin, no voy a hablar del proteccionismo en absoluto. Si acaso hablaría de todo lo contrario, ¿no? Del liberalismo. Pero es que el consumidor puede votar con el bolsillo izquierdo, con el bolsillo derecho, con la cabeza, con los pies, con el estómago. Puede votar de muchas maneras. Y a lo mejor las elecciones de los consumidores no son aquellas más conducentes a un mix productivo que realmente esté estimulado por la productividad. Lo mismo con la formación. Es decir, podríamos escribir varias tesis doctorales y no es que duda de que ya hay cientos de tesis doctorales escritas sobre esta materia. En la transparencia siguiente, empleo y productividad, ven ustedes en amarillo en esta ocasión, pero solo está ahí promemoria, para que ustedes vayan viéndolo de vez en cuando. Ahora me centraré en lo que pone en el texto, ¿no? La cadena, esta causal de la que hemos hablado antes. ¿Qué parte de las ganancias de productividad van al empleo o los salarios? Esto es importante, que la productividad es el producto por empleado medido en su vertiente de productividad aparente del trabajo. Si cada empleado contribuye a producir 50.000 euros al año del PIB, 50.000 euros al año del PIB, cada empleado, pues entonces, a ver cómo repartimos eso, porque obviamente esos 50.000 euros no se los puede quedar el empleado, se los tiene que repartir entre el empleador, el empleado y luego pagar los gastos que correspondan, ¿no? Si hablamos de 50.000 euros de PIB, esos gastos que correspondan ya están pagados, todos los consumos intermedios están pagados y entonces tenemos 50.000 netos de gastos, de consumos intermedios para repartirnos entre trabajadores y asalariados en particular y empleadores, ¿no? Los autónomos van por libre, los autónomos generan su actividad, facturan, pagan los insumos que realicen y sus rendimientos, iba a decir reales, porque es la moda, rendimientos reales de los autónomos. No, rendimientos efectivos. El rendimiento real es el nominal dividido por un índice de precios o un índice deflactor, el que sea. La denominación rendimientos reales de los autónomos es muy confusa. Hay que utilizar rendimientos efectivos netos, si se les quiere hacer cotizar a la Seguridad Social, rendimientos efectivos netos y luego ya se les aplica, de ser posible, el mismo porcentaje que a los asalariados. Bueno, pues el reparto, este es el gran problema, porque el reparto de lo producido, en términos de lo producido en el PIB, de lo contenido en el PIB, que es valor añadido bruto, pues francamente no hay reglas fijas. No hay una fórmula que aparezca en el PIB, en el BOE, que diga todos los años el X% del valor añadido o del PIB va a remuneración de asalariados, incluidos sus prestaciones, sus cotizaciones sociales, y el otro 50% va a los empleadores, a la empresa, al excedente bruto de explotación. Esa fórmula no existe. Es verdad que existe el consenso, por lo general mantenido, razonable y aceptado por todos, desde un consenso viejísimo, desde muy posterior, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, de que más o menos la remuneración de salarios debe de representar la mitad del PIB. Eso está puesto en cuestión y desde luego hace años que viene bajando. Poco a poco, pero ya ha levantado, como es natural, y más vale que así sea, la alerta de los representantes de los trabajadores que no saben muy bien qué hacer con ello. Esa es la verdad, porque yo llevo oyendo años las advertencias sobre que baja la labor share, la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto, pero no veo que se haga gran cosa, ¿no? Hay países fantásticos, o fantasiosos más bien, que dicen por ley lo que debe de ir a unos partners y a otros, lo cual pues no funciona. Pero ahí hay un problema.
Porque en definitiva esa es la forma de distribuir lo que se está generando con el concurso de todos los factores. Imagínense una economía en la que no hay asalariados, solo hay máquinas, robots y gestores humanos, quizá propietarios o asalariados de alta remuneración, pero pocos de todo ese armazón productivo, ¿no? Tendríamos un problemilla, a menos que todos los trabajadores o ex trabajadores fueran accionistas de estas empresas y viviesen de los dividendos con creces sobre los salarios que los robots les han arrebatado, por así decirlo, ¿no? Pero esto es otra fantasía sobre la que si quieren luego podemos especular. Sigue siendo un problema encontrar la manera de redistribuir lo producido. Y por lo tanto la cuestión es seguir investigando, seguir indagando, seguir aplicando reglas consensuadas que fomenten y cimenten la paz social en vez de unas querellas que se resolverían malamente, ¿no? Y luego hay algunos mitos. ¿Cuán productivos son los trabajadores a partir de los 50 años? Pues a lo mejor hace 40 o 50 años se creía, y todavía hace 30 incluso, y puede que hoy haya mucha gente que lo crea, que los trabajadores a partir de los 50 años, que es cuando alcanzan la cima de su productividad, empiezan a ser cada vez menos productivos. Esto está siendo puesto en cuestión. Esta es la teoría convencional, pues, de Ed Lasear hace ya muchas décadas, ¿no? Y con arreglo a eso tenemos todavía muchos esquemas de retribución que pagaban poco a los trabajadores jóvenes, diciendo, bueno, os pagamos poco porque queremos que os quedéis, en fin, que aprendáis y que seáis cada vez más productivos. O mejor dicho, os pagamos por encima de vuestra productividad, retiro lo dicho, os pagamos por encima de vuestra productividad porque queremos que os quedéis y que tengáis estímulos a ser más productivos. Llegará un día en que seréis muy productivos, produciréis más de lo que os pagamos. Llegará un día en que seréis mucho más productivos de lo que os pagamos, alrededor de vuestros 50 años. Pero luego ya empezará a decaer vuestra productividad y de nuevo encontraremos el patrón en el cual vuestro salario supera a vuestra productividad. No mucho más tarde de eso tendréis que jubilaros. Esta ha sido una visión de las cosas hasta hace relativamente poco y mucha gente todavía cree que debe de ser así, lo cual está rotundamente puesto en cuestión por, primero, los trabajos ya no son para toda la vida. Ese patrón de salarios y de productividad personal ya se quiebra a los poquitos años de empezar a trabajar, porque cambias de empresa, porque tú quieres o porque quiere tu empleador. Esto es una cosa que va así, ¿no? Y a lo mejor a lo largo de tu ciclo vital, hoy un trabajador de 50 años habrá, en el momento en que se jubile dentro de 20, tomen nota, pues a lo mejor ha pasado por 4 o 5 empleadores distintos. Y ha quebrado incluso con escalones hacia abajo o hacia arriba ese perfil uniforme de crecimiento de sus salarios y o de su productividad, que, ya lo han adivinado, tiene forma de U invertida. Bueno, imagínense esas dos líneas cruzándose y desbaratándose. Porque es que ahora mismo, si uno descubre una fuente de productividad personal, que las hay, muchas, por ejemplo, haciendo un curso en la UNIR a sus 45 años y encontrando un trabajo que le pagan el doble de lo que tenían, ha roto ese esquema. Pero lo ha roto para bien suyo y para bien de la sociedad, porque será una persona más productiva. Bueno, pues entonces todo esto está rompiéndose, estos esquemas deben de desaparecer de nuestra mente cuanto antes, porque en realidad ya tenemos evidencia suficiente para saber lo que está pasando, ¿no? Productividad y pensiones. Me detendré muy poquito. De nuevo ven ahí la cadena causal, esta vez con color naranja. Bueno, pues quiero atacar directamente, pero atacar en sentido literal, directamente la opinión que dice que los problemas de las pensiones se resuelven con más productividad, siendo más productivos. Vamos a ver. Aquí hay que empezar a ser finos. Es decir, suficiencia, ahí lo ven, los 3 puntos rojos, suficiente, sostenibilidad y equidad de las pensiones. ¿Cómo afecta la productividad a las pensiones? Equivale a empezar diciendo o indagando cómo afecta la productividad a la suficiencia de las pensiones, a la sostenibilidad de las pensiones y a la equidad de las pensiones. Bueno, tengo muy claro los 2 primeros puntos. El tercero, pues vamos a especular un poquito. Cuanto mayor sea la productividad, si todo va bien en un sistema productivo y distributivo de primera instancia, de primera distribución decente, de distribución primaria de la renta decente, si todo va bien, mayor productividad significa mayores salarios. Y mayores salarios, si las fórmulas de cálculo de las pensiones son decentes, y desde luego si fueran de aportación definida serían mucho más decentes que las actuales, que son de prestación definida, entonces a mayores salarios corresponde mayor cotización y a mayor cotización corresponde mayor pensión. Luego la productividad es la mejor vitamina para tener una buena pensión.
Ahora bien, si la fórmula con la que se nos calcula esa pensión está desbaratada, es desproporcionada y provoca la no sostenibilidad del conjunto de las cuentas individuales del sistema, entonces con la productividad tenemos un problema. Imagínense un viaje en autobús. El viajero paga 5 euros, pero el viaje de ese viajero, el transportar a ese viajero le cuesta a la compañía 7 euros, de manera que por viajero hay 2 euros de déficit. Y olvídense de monerías sobre los costes fijos y los variables. Vamos a ir así de brutos. Si por cada viajero hay un déficit de 2 euros, podemos subir el ticket, el billete, pero si el coste sube proporcionalmente a como sube el ticket, pues entonces seguimos teniendo un déficit, pero un déficit mayor por viajero. Y si llenamos de viajeros confiando en recaudar más, pues cada viajero nos costará también lo que nos costaban los viajeros que ya teníamos. Y por lo tanto, la sostenibilidad de esa compañía estará comprometida. Esto quiere decir que en punto a sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto, las ganancias de productividad son una píldora envenenada. Crecerá la productividad, crecerá el PIB. Quienes creen que creciendo el PIB se resuelven los problemas de las pensiones están muy equivocados. Porque si el PIB crece, no por un fenómeno inflacionario que luego podemos manipular desde el boletín oficial de lo que sea, sino crece genuinamente, pues entonces los salarios serán mayores, las pensiones serán mayores y como las fórmulas ya son distorsionadas, el déficit del sistema, si ya lo tuviera, será mayor. Ojo con esto, si la productividad ayuda a la sostenibilidad de las pensiones, estamos haciendo alguna trampa. O estamos maquillando las cuentas, o estamos rebajando las pensiones, de manera que esa fórmula, que es la que creaba la inestabilidad, acabe generando estabilidad y se beneficie, porque así como digo que en las condiciones de la fórmula actual en España y en muchos otros países, un aumento de la productividad es desestabilizador para las cuentas del sistema, aunque mejore las pensiones de todos y cada uno, pues entonces si nos empeñamos en mantener tasas de sustitución del 80% del último salario, que ya hacen insostenible al sistema, este será crecientemente insostenible. A la productividad respecto a las pensiones y a su sostenibilidad, no a su suficiencia, a su sostenibilidad, le sucede lo mismo que con los nacimientos. Cuanto más niños y niñas entren en el cómputo, más trabajadores tendremos, más cotizaciones aportarán. Pero claro, luego habrá que pagarles sus pensiones. Y si se las pagamos con la misma fórmula que se la hemos pagado a sus padres, entonces tendremos un problema. La pronatalidad hay que buscarla por otras razones. Y además debe buscarse a escala de la pareja, de la mujer y de la familia. Pero no a escala macroeconómica, a escala social, porque entonces tendríamos un problema de unas intervenciones inaceptables desde cierto punto de vista, vamos a decir, ético o moral, ¿no? La productividad con fórmulas desproporcionadas no ayuda a la sostenibilidad de las pensiones. ¿Y qué pasa con la equidad? Que si las fórmulas son desproporcionadas y los aumentos de productividad no ayudan a la sostenibilidad de las pensiones, entonces alguien tiene que estar haciéndole el favor a alguien otro. Y esto va de generaciones. ¿Qué generación es la que está pagando? ¿Qué generación es la que se está beneficiando de esos aumentos de productividad? Pues es muy sencillo. Como a una generación le sucede otra, como a la generación de jubilados les precede la de trabajadores y a la generación de los trabajadores que se van a jubilar en los próximos 10 años les preceden las generaciones que nacieron antes que ellos, que estarán todavía en el mercado de trabajo, pues ahí está la dirección, ¿no? Lo que la productividad aporte a las pensiones sin tener bien equilibrado el sistema, se lo estarán sacando del bolsillo a las generaciones más jóvenes, lo cual pues no deja de ser un problemilla. Vamos a ir ahora ya al tema al último tema, el que me da pie a provocar a mis compañeros de mesa para un debate, ¿no? El conocimiento. Ahí tenemos los principales nacederos de la productividad, en mi opinión. En el siglo XXI, desde luego. El conocimiento es el gran recurso, desgraciadamente escaso, aunque parezca que es muy abundante, el gran recurso del siglo XXI, el recurso productivo. El conocimiento no es información asimilada, estructurada, aplicada, testada en laboratorios y convertida en ideas de mercado, ¿no? Entonces, reflexionar sobre el conocimiento me ha llevado a reflexionar sobre las 4 maneras de redistribuir lo que sea, pensando en el bienestar de la sociedad. Podemos redistribuir la renta o la riqueza. La gente se confunde.
con la renta y la riqueza muy a menudo, de la misma forma que se confunde con el ahorro y con la inversión y con el dinero y el efectivo. Distribuir la renta o la riqueza. Distribuir la riqueza requiere un gobernante que esté más escorado del lado de la dictadura que del lado de la democracia liberal, ¿no? Distribuir la renta es probablemente consustancial a una democracia liberal hasta un cierto punto. O podemos distribuir el conocimiento o el talento. Imagínense que el talento sea algo innato a cada sujeto y que no todos lo tienen. O no todos lo tenemos. A mí ya me gustaría tener más talento del que tengo, o por lo menos el que algunas personas a las que admiro tienen. Tratar de redistribuir el talento, y Sandel cita un caso de una película de estas de televisión espantosa, pero que ilustraba el caso, requeriría un dictador todavía más sanguinario que el que redistribuyese la riqueza desproporcionadamente. Porque es que hay que quitarle un trozo del cerebro a la gente talentosa para implantárselo a la gente menos talentosa. Y entonces eso suele terminar en que los dos colapsan. ¿Y qué hay de distribuir el conocimiento? Es seguramente la forma más eficaz de generar equilibrio social, ¿no? Pero claro, distribuir el conocimiento requiere el concurso activo de aquel que va a recibir el conocimiento, y que somos todos los niños cuando somos pequeños, o todos nosotros cuando hemos sido pequeños, hemos sido destinatarios de dosis enormes de conocimiento que nos hemos resistido más o menos a aceptar. Los que no se hayan resistido mucho y hayan abrazado con entusiasmo el convencimiento hoy podrán contar una estupenda historia, una vez ya jubilados. Y los que se hayan resistido a recibir el conocimiento, pues a lo mejor no pueden contar una historia tan buena y tiene que depender de la redistribución de la renta o de la riqueza. De manera que el conocimiento tiene esta virtud, pero tiene este hándicap. Hay que esforzarse para adquirirlo. No se nos da gratis, como se nos da la riqueza o se nos da la renta, o el talento lo descarto. La defensa de la competencia, en mi opinión, es la mejor política estructural que hay. Porque fíjense, tiene efectos benéficos sobre los precios de los bienes, que los reduce, la oferta de estos, que la aumenta, porque el monopolio, entre otras cosas, consiste en restringir artificialmente la oferta para hacer que sus precios sean artificialmente elevados, devuelve un enorme excedente a los consumidores, por lo tanto, fomenta la I+D, porque si el monopolista es el único que está, por definición, pues entonces no tiene ningún interés a innovar, y la competencia sí. Aumenta los salarios reales, no los salarios nominales, los salarios reales. La competencia aumenta no solamente los salarios reales en su capacidad de adquirir bienes y servicios, sino que hace que estos bienes y servicios sean más baratos, ¿no? Y además aumenta los excedentes empresariales generales. Claro que disminuye los de los monopolistas, faltaría más, pero es que la ganancia es de suma muy positiva, ¿no? La ganancia neta. De manera que la mejor política del mercado de trabajo que existe, en mi opinión, no es una política del mercado de trabajo, no es una reforma del mercado de trabajo, que también hay que hacerlo, simplemente para adaptar las leyes a los tiempos, a los que están viniendo, no a los que pasaron, porque a este paso a lo mejor volvemos al fuero de los españoles, ¿no? La mejor política del mercado de trabajo es la defensa de la competencia. Disciplina solamente ella, aparte del cumplimiento de las leyes y los derechos laborales y obligaciones laborales, disciplina solamente ella al mercado de trabajo. Y luego está, como tercera fuente de productividad, los compactos sociales. Ya hemos hablado de la educación, incluso de la sanidad, de los servicios sociales, pero todo esto tiene que ser necesariamente público. Yo llamo un compacto social a instituciones colectivas masivas que faciliten, en este caso, la educación, la sanidad, la salud, sin exclusiones. Y esto se puede lograr de muchas maneras, mediante un mercado eficiente, mediante un Estado eficiente, que no necesariamente un Estado que instrumente directamente, con gestión administrativa propia y directa, la sanidad, la educación, los transportes, lo que sea, la movilidad, sino que concesione, teniendo siempre la sartén del proyecto que sea
por el mango y que además si el concesionario no cumple, y eso se lo dicen los usuarios en sus encuestas, pues entonces que lo cambie por otro y que se reserve todas las bazas, obviamente para una gestión eficiente, ¿no? Hablo de colaboraciones público-privadas, pero también de desarrollos de mercado. Si hay fallos de mercado, pues obviamente tiene que intervenir una concesión, una intervención del Estado. Pero los compactos sociales son muy importantes. Y los compactos sociales no son solamente el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de servicios sociales o de dependencia, sino las instituciones, la judicatura. La judicatura debe ser no solamente justa, sino eficiente. No puedes tener un caso enquistado en los tribunales durante años, ¿no? Porque es que, mientras tanto, las empresas quiebran, ¿no? Aunque se les ayuda. Bueno, las regulaciones, las infraestructuras, que muchas de ellas tienen que ser públicas. Lo voy a dejar aquí, porque creo que ya me he pasado un poquito del tiempo que tenía asignado, así que ahí tienen algunas referencias mías, pero no me molestaré en leérselas. Muchas gracias por su tiempo y atención. Comienzo mi presentación. Agradezco pues, las palabras de mi compañero, de José Antonio, porque nos ha aclarado algunas cuestiones básicas y necesarias para lo que es la productividad en nuestro conjunto y de una manera muy teórica y fantástica, explicadas de manera extraordinaria. Voy a aprovechar eso, que vengo de una zona pequeñita, os explico, vengo desde Soria, para darle un matiz a esa productividad. Bueno, hago una pequeña presentación sobre mí misma porque creo que nos sirve para entender también la productividad. Yo tengo una formación evidentemente académica, puesto que soy economista, pero siempre hablo del aprendizaje que he recibido. El aprendizaje lo he recibido evidentemente en las aulas, como estamos ahora mismo aquí, ¿no? Es fantástico, pero el aprendizaje muchas veces se obtiene en la línea de batalla. Yo lo obtuve fundamentalmente en los negocios que hemos tenido, a pie de mostrador, etc. Ese aprendizaje nos muestra esa productividad, ¿no? Esa parte real de cómo obtener esos resultados que muchas veces necesitamos. Yo soy empresaria también, aunque soy profesora en la universidad, pero realmente mi labor es como consultora y como formadora. Y siempre hablo también de mis pasiones, porque una de mis pasiones es la formación. Creo que hay que aprovechar este espacio, es un espacio de un seminario de reflexión académica, y creo que es, como profesora que estoy en el ámbito también universitario, aparte de otras situaciones en las que imparto formación, siempre les digo a mis alumnos la importancia que tienen ellos para mí, porque están en el punto... muchas gracias. En la visión más, en el momento más dulce, en muchas ocasiones, ¿no? Que es la juventud, y en ese momento en el que ellos consideran ahora mismo más dulce, y me acercan, me mantienen, me retienen en ese espacio en el que a veces nos encontramos con una forma de pensar muy distinta de la que provenimos. Es decir, tenemos que ser absolutamente conscientes de que el mercado de trabajo, como bien nos has comentado, José Antonio, está en un rotundo cambio, pero la forma de pensar de nuestros jóvenes y de la sociedad en general está imbuida de ese cambio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que algunos de los factores que tenemos en cuenta para analizar la productividad, la renta, etcétera, se basan en ese concepto que todavía tenemos. Sin embargo, estos jóvenes, los que impartimos formación, pues nos llevan y nos atraen a un espacio totalmente distinto, en el que vemos, por ejemplo, pues evidentemente la situación de precariedad del mercado laboral al que se enfrentan. El año pasado impartí unas jornadas sobre las posibilidades de formación que tiene las carreras, nuestros estudios, los de Administración, Dirección de Empresas, etcétera, y Economía, y les hablaba pues eso de las posibilidades de empleo que tienen, de la enorme empleabilidad que tienen. Aún así, su sensación y sus miedos
son enormes, porque esto es así. En una universidad como esta, pues evidentemente tenemos talento de todas las edades. En todos los que hemos podido y hemos trabajado, hemos estudiado a distancia, pues sabemos que nos encontramos con distintos tipos de estudiantes. Bueno, pues esas son algunas de mis pasiones. Y una de ellas es estar en este tipo de foros y poder compartir mesa con compañeros tan extraordinarios. Creo que tenemos que hacer una reestructuración, tal vez, ¿no?, de lo que son esas estrategias o ese sistema productivo que teníamos o que consideramos. Deberíamos de replantearnos una transformación estructural. Siempre yo doy clases de finanzas y a mis alumnos inversiones financieras, una de mis asignaturas, hacemos un repaso de lo que es el IBEX. Vemos cómo se estructura uno de nuestros indicadores de nuestra economía, y es fundamentalmente terciario. Entonces nos encontramos con un problema estructural en nuestra economía española como tal. Esa transformación requiere, y yo ahora mismo creo que los nuevos fondos europeos, los Next Generation, nos dan una oportunidad de esa transformación estructural para nuestro país, con una transformación tecnológica evidente, y que, llevado a algunos de los sectores en los que yo trabajo o como comentábamos, las áreas escasamente pobladas, nos permite un cambio de paradigma, un cambio en la situación en la que estamos. Al final, un cambio estructural, una transformación tecnológica que permita un avance en nuestra sociedad, innovación, etcétera, pues aumentará nuestra productividad, aumentará nuestras capacidades y, sobre todo, pues nos permitirá un avance como sociedad, sin ninguna duda. Yo, como bien ha comentado ya José Antonio, el capital humano para mí es básico. Por eso me he presentado con formación, he contado mis pasiones. Y una de ellas es el avance en el conocimiento y la capacidad que tenemos todas las personas. Entonces, recojo las palabras de José Antonio y básicamente creo que esa puesta en valor del capital humano, del conocimiento de las personas, el aprovechamiento absoluto del talento. Tenemos tenemos una sociedad que puede aprovechar muchísimo más esas capacidades, pues es un momento idóneo para hacerlo. Y me he ido a un término un poco distinto: esfuerzo, capacidad y actitud. ¿Y por qué he puesto esfuerzo, capacidad y actitud en mi presentación? Porque siempre hablamos de eficiencia, etcétera. Pero creo que la eficiencia se consigue si únicamente nos esforzamos, somos capaces de trabajar conjuntamente, de no evitar, ¿vale?, determinadas situaciones, egoísmos, etcétera. Y sobre todo depende de la actitud de las personas. Entonces, bueno, aprovechando esa reflexión académica que me permite la UNIR, a la cual agradezco muchísimo la invitación, pues creo que ese cambio de actitud y ese esfuerzo tiene que ser global, no solamente de los que comienzan en el mercado laboral, como comentábamos hace un momento, sino de los que ya se mantienen en el mercado laboral y, sobre todo, de instituciones, etcétera. No podemos estar siempre en la queja, en esas situaciones que no nos llevan a nada. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar, en el cual están evidentemente las pensiones, que es uno de los temas que pivotan en esta sesión, se ve afectado por los retos demográficos. Yo provengo de trabajo habitualmente, siempre lo cuento, tengo mi despacho en la ciudad que menos empresas tiene de Soria y soy consultora. Hay que tener valor, ¿vale? Perdón, es la ciudad que menos empresas tiene de España. No sé qué es creo que lo he dicho mal. La provincia, que menos empresas tiene en España. Es decir, hay que tener valor para ser consultora allí, porque tenemos un problema real en ese sentido. Entonces, los retos demográficos yo no los tomo como problemas, es que como vivimos en sitios pequeños, todo es... No. Vivir en sitios pequeños tiene enormes ventajas y son las oportunidades que también quiero trasladar y que comentaré al final.
Tenemos evidentemente los retos económicos, que no voy a entrar en ello, y por supuesto para ese estado de bienestar tenemos otras, como si fueran bolas de billar que golpeasen constantemente ese estado de bienestar, esas pensiones, etcétera, que son la propia política. Entonces, centrándome en los retos demográficos, pues, aprovechando algo que ha comentado José Antonio, yo utilizo un símil. Mi abuela, en el primer cuarto de siglo pasado, cotizó a la Seguridad Social. Y la pongo siempre como ejemplo de que hay que cotizar, de que si queremos recibir, hay que ser conscientes de que hay que dar, de que tenemos nuestra misión también. Y la pongo siempre como ejemplo. Un momento difícil, un momento complicado en el que la mujer, ya sabemos la situación que había, y ella cotizaba a la Seguridad Social. Cobró su prestación, evidentemente, hasta los 90 y tantos años. Tuvo 6 hijos, tuvieron mis abuelos 6 hijos, cada uno de ellos. Mis padres solo tuvieron una hija, soy hija única. ¿Eso qué significa? Pues la pirámide poblacional que hablábamos hace un momento, en mi caso, se explica muy sencillamente. Como autónoma que soy y como, bueno, también trabajo en el régimen general como profesora en la universidad, hay alguien más que está pagando las cotizaciones de mis padres. El sistema como tal y como está ahora mismo, no se mantendría. ¿Cuáles son los principales problemas demográficos? Pues os los he comentado. Uno de ellos es la escasez, bueno, vamos a ver yo, la escasez de talento. He metido solamente 2 al final. Tenemos un lago enorme y tenemos unas maderas, como podéis ver en la imagen, todas las imágenes tienen al final un simbolismo. Tenemos unas maderas que están ahí siempre temblando, ¿no? Tenemos un embarcadero que es difícil de sostener. La escasez de capital humano impide ese crecimiento. Y sobre todo la fuga de talento, ¿no? La fuga de talento nos genera unos problemas demográficos muy potentes. Pero querría cerrar con las oportunidades. Las oportunidades están fundamentalmente en el sector primario, en la cadena del... Lo he puesto en blanco porque creo que cada uno debería de rellenar aquí sus oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, es el corazón de la madera, ¿no? Al final no nos fijemos solamente en las ramas, en todo lo que hay alrededor y lo que nos enturbia, sino pensemos en las oportunidades que realmente tenemos. Y esas oportunidades pasan pues, en el sector primario, la cadena del sector agroalimentario. Tenemos un país con una enorme posibilidades en ese ámbito, y en el sector podemos manufacturar, tenemos talento, tenemos capacidad productiva en muchos sectores, aprovechémosla. Y en el sector terciario, evidentemente, esa transformación tecnológica, aprovechemos la tecnología que tenemos, inteligencia artificial, la capacidad de esos estudiantes que están ahora esforzándose. Y no quiero extenderme más. Agradezco muchísimo el espacio y el tiempo, y cualquier cuestión os doy mis contactos para que podáis poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias, muy amables. Un seminario que es muy profundo, ¿no? Que creo que no se agota en esta sesión. José Antonio ha abierto muchos espacios, muchos afluentes que no solamente impactan en la productividad, sino que los ha derivado hacia las pensiones, y ha abierto también, bueno, algún tema, digamos que político, ¿no? De ideas. Así que yo voy a recoger lo que ha dicho José Antonio, lo que ha dicho Mercedes, y a mí lo que más me preocupa, bueno, una de las cosas que más me preocupa, y estando muy de acuerdo con lo que decía el Nobel Paul Krugman, que la productividad, si bien no lo es todo, lo es casi todo a largo plazo. Y dentro de ese contexto quiero, sobre todo, reseñar el sistema o el tejido empresarial o el sistema productivo español, cómo se estructura, porque de ahí nace esas cotizaciones que nos decía José Antonio para el sistema de pensiones. Así que si nosotros valoramos nuestro tejido empresarial como poco productivo, como ha dicho José Antonio, lo ha comparado con las pequeñas y medianas empresas alemanas, las Mittelstand, que son sinceramente más productivas que las españolas. Yo daré luego una cascada de cifras, pero tampoco les quiero distraer con todas estas cifras, sino que me gustaría más entrar en el debate. No podemos comparar nuestro sistema productivo o tejido empresarial español. ¿Por qué?
Porque el 97% está constituido por micro y pequeñas y medianas empresas que fundamentalmente se dedican al sector servicios, que en el PIB constituyen el 74,5% contra el 14% de la industria, el 6,5% de la construcción y el 3,8% de la agricultura. Por lo tanto, tenemos un sistema productivo, un tejido empresarial que con menos de 10 trabajadores poco se puede hacer en superar la baja productividad de las empresas. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque sabemos que tenemos que priorizar la caja negra de la productividad y que para ello tenemos que impulsar más la inversión en investigación, en desarrollo e innovación, y que esto además está muy relacionado, extremadamente relacionado con la disponibilidad del conocimiento necesario para generarlo. Y aquí empieza una serie de agujeros negros que, como decía mi querido amigo y compañero, el catedrático de Estructura Económica de la Universidad de La Coruña, el tejido empresarial de un país, por mucho net generation que se tenga, no se cambia en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Se necesita mucha continuidad y mucha, por mi parte diría, acuerdo de colaboración público-privada, que es lo que está necesitado, creo yo, las líneas básicas para cambiarlo. ¿Por qué digo esto? Porque, fijaros, 1/3 del total de empresas, que son 2.800.000, son empresas con menos de 10 trabajadores. Decía que con menos de 10 trabajadores es muy complicado cambiar esa productividad, pero es que además casi 1 millón de trabajadores en España apenas tiene educación primaria. Claro, cuando hablamos de formación pensamos en los centros de excelencia, en las universidades, en la UNIR, en las escuelas de negocios, pero nos olvidamos que la población no toda tiene acceso a este talento, a esta formación. Hay cantidad, en fin, no quiero señalar ni provincias ni regiones, pero hay personas, como digo, que casi 1 millón de personas no tiene estudios primarios. Pero es que 5 millones cuentan apenas con estudios secundarios. Y no lo digo yo. Lo dice el gobernador del Banco de España, que una de las referencias que tenemos que tener es aumentar esta cualificación de las empresas si queremos acometer una verdadera reestructuración del tejido empresarial español. Eurostat dice que el 40,5% de los trabajadores autónomos y el 35,1% de las empresas españolas tienen un nivel de estudio bajo frente al 24,8% de los autónomos europeos y el 20,1% de las empresas. Así que tenemos que saber los mimbres de los que disponemos para construir nuestro cesto en beneficio del aumento de la productividad. Pero luego daré más datos y algunos son bastante chocantes. Bueno, para fijar cómo se distribuye este tejido empresarial español. Señores, 1.600.000 son autónomos sin asalariados, 0 asalariados. Y esto va creciendo. Esto es un dato. Segundo, las microempresas son más de 1.200.000 que emplean a menos de 10 trabajadores y dan trabajo a 3.300.000 asalariados. Esto es con datos del Ministerio de Industria a 1 de febrero del 2021. Bien, estas microempresas son absolutamente dominantes precisamente en el sector servicios, como decía, que es el mayoritario de la economía española. Es decir, en hostelería,
en restauración, en comercio, en reparaciones, comercio al por menor, reformas. Es decir, están orientadas a la satisfacción de la demanda interna, ¿verdad?, con baja productividad. Y una cosa que tengo que destacar, porque es lo que gran parte me dedico, son empresas que por supuesto están muy alejadas de plantearse la internacionalización. Por lo tanto, no son competitivas a nivel internacional. Bien, pero es que además estas empresas, que recordar que ya son más de 6 millones de trabajadores, están muy expuestas al ciclo económico. Es decir, que cuando hay un ciclo de expansión, acumula mucho empleo, y cuando hay un ciclo bajo, pues expulsan mucho empleo. Es decir, están permanentemente abiertas al ciclo económico. Eso puede ser que explique las variaciones tan brutales que tiene el paro en nuestro país, como ejemplo, la pandemia reciente, ¿no? Bien, entonces, como digo, si tenemos 6 millones de empresas con menos de 10 trabajadores, es muy difícil realmente hacer que la productividad avance en estas empresas si no se capitalizan debidamente. Y aquí tenemos un problema, llámese financiación, llámese crédito bancario. Y tenemos otro problema, formación. Recordad, casi 1 millón de personas no tienen educación primaria y casi 5 apenas tienen educación secundaria. Como digo, el sistema productivo español, que son 19 millones, el último dato, incluido el empleo público, claro, 800.000 y 16 millones sin el empleo público, no todos tienen la excelencia de pasar por centro de formación, como en el que estamos, u otros similares. Por tanto, las pequeñas empresas solamente son 145.000. Las pequeñas empresas son entre 10 y 49 trabajadores, y dan empleo a 3.300.000 asalariados. Las medianas empresas, que van de 50 a 249 trabajadores, y las podemos comparar con las alemanas, que son un 40% más productivas que las nuestras, son nada más que 24.000, 21 para ser exactos, y dan empleo a 2.300.000 trabajadores. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas constituyen el 62% del valor añadido y representan, sin duda alguna, lo más característico del sistema productivo español. Aunque hay países que nos superan, curiosamente: Italia, Grecia y Portugal. Bien, estas 169.000 pequeñas y medianas empresas ocupan en total a 5.643.000 trabajadores, es decir, 1/3 del empleo. Luego es una columna base del sistema productivo. Y tenemos que tener en cuenta los anteriores datos para ir encadenando, y luego veremos cómo se vertebra y cómo se estructura este sistema productivo. Por lo tanto, podemos sacar una primera conclusión. Tenemos un problema: el tamaño. El tamaño ya es un factor, una desventaja competitiva que limita la productividad y el crecimiento. Y a mayor crecimiento, mayor productividad. Bien, pero les voy a meter ahora otra anomalía, pero favorable, positiva. Si ustedes ven los datos, las exportaciones españolas han sufrido un repunte muy importante en el último trimestre. Y no nos olvidemos que 1/3 de esas exportaciones corresponden a pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos también medianas empresas y pequeñas empresas competitivas en los mercados internacionales. Por lo tanto, es ahí donde la política económica del gobierno tendría que actuar para fortalecer ese núcleo competitivo internacional. Bien, aquí tenemos un problema que ya ha comentado José Antonio, y es la productividad total de los factores que en España lleva
decreciendo en los últimos 20 años. Lo ha hecho en torno a una media de 0,2, mientras que en la Unión Europea, en la zona euro, que es nuestro referente, no nos olvidemos que casi el 80% de las exportaciones de nuestra economía van a la eurozona. Solamente el 20% quedan fuera de ese ámbito. Ha crecido 2 décimas más, un 0,4. Por lo tanto, si la productividad total de los factores se hubiese comportado de acuerdo como lo ha hecho la Unión Europea, la renta media del trabajador en España alcanzaría una media del 90%, frente al 79% actual. Luego está muy claro donde la productividad debe actuar si queremos no solamente ser más competitivos, sino alcanzar un mayor nivel de renta que a la vez desencadena unas mejores cotizaciones de cara a la seguridad social para mantener el régimen de pensiones y que al final voy a leer textualmente un texto que tengo preparado. Bien, las grandes empresas las voy a obviar porque tengo los datos, pero creo que todos somos conscientes que las grandes empresas, que son 4.700 nada más, que son las mayores de 250 empleados. 250 empleados. Son 4.700 y, lógicamente, tiene un impacto muy importante en el empleo. Son 5.654.000 trabajadores las que emplean. Y voy a omitirlas porque sabemos que son empresas muy productivas, muy preparadas y por el tiempo, ¿no? Pero me gustaría antes simplemente dar unas variables estructurales de la productividad en España de acuerdo con el Banco de España, que tiene una lista muy interesante, ¿verdad?, que compara la productividad española con los países de la eurozona. Mirad, lo primero que dice el Banco de España es que hay que realizar un esfuerzo en innovación I+D respecto al PIB, que es un 44% inferior que la eurozona. El stock de capital tecnológico como porcentaje del PIB es el 43,9% inferior a la eurozona. Se invierte menos en formación en los trabajadores, como demuestra el hecho que el stock de capital humano es un 4,2% inferior al de la eurozona. Posee menores dotaciones de capital público con un stock per cápita de un 26% inferior al de la eurozona. Y por cierto, emplea un stock de capital productivo por empleado un 30% inferior al que utiliza de media un trabajador de la eurozona, que condiciona realmente la productividad capital-trabajo. Bueno, hay más indicaciones, pero por el tiempo debo acortar. Lamento si con los últimos datos les he distraído, pero era muy importante para fijar dónde está el sistema productivo español, tanto en el número de empresas como en el capital que se invierte en los factores de producción. Muchas gracias.